veces, Padre, y mucho más que nos Es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, Dios. Gloria a Dios, pueden sentarse. Adoramos a nuestro Padre Celestial en esta mañana porque este es el día del Señor donde nosotros somos llamados para alabar su santo nombre. En este día estamos todos, ya hemos escuchado que se celebra el Día del Padre en este día. Y como he mencionado en el pasado, lo voy a mencionar una vez más. En este día hay mucha gente que está alegre y otros que no están alegre por no tener un padre, o tener un padre ausente, o tener un padre. Hay diferentes razones porque uno está contento y porque uno puede estar triste o es indiferente. Pero yo quiero que veamos la palabra del Señor el día de hoy y quiero que veamos a un personaje grande para nosotros. Yo creo que este personaje lo hemos visto, hemos leído de él y podemos ver cómo el Señor lo usó. Y él tuvo un corazón moldeable, un corazón que el Señor pudo trabajar. Y sí, este hombre es un hombre que debemos nosotros modelar porque él seguía al Señor, y ese es el rey David, el pastorcito David. Y nosotros vamos a estar en Primera y Segunda Samuel. Si quieren estar ahí una vez más, ya leímos parte de lo que vamos a ver en esta mañana, pero quiero que veamos tres aspectos de la vida de David. Y quiero dejarles saber que David tuvo temor de Dios. Y eso es un ingrediente de suma importancia para que nosotros podamos agradecer a Dios. Ustedes saben lo que les gusta la cocina, hombres, mujeres, que la sal y el azúcar, la pimienta, son ingredientes esenciales para que les salga la comida bien, ¿correcto? Y creo que ustedes van a decir, sí, es cierto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado? Le faltó sal. ¿Y cuántas veces usted ha dicho, no usaste azúcar de veras, verdad? Usaste el azúcar de imitación, y no se diga de la mantequilla. Bueno, en nuestro primer pasaje en Primera de Samuel, capítulo 17, tenemos a David y Goliat. La historia, vemos que había un pastorcito, David, que estaba cuidando las ovejas de su papá, y un día su papá su papá Isaí lo envió que fuera al campo de batalla y que le fuera a llevar comida a sus tres hermanos que habían seguido a Saúl, y ellos estaban enfrentando a los filisteos. Y cuando nosotros vemos esta historia, déjeme darle vuelta aquí. Vemos que el versículo 4 de Primera de Samuel 17 nos dice que Goliat era un guerrero de más de 9 pies de altura y tenía un uniforme único, y él estaba listo para pelear. Era un guerrero, pero un guerrero bien hecho, se puede decir, y bien uniformado. El versículo 24 de ese capítulo nos dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué? Porque era un hombre alto, él era un hombre fuerte, quizás era un hombre un poco feo, ¿verdad? Que daba temor, y el uniforme que él tenía, pues, se preguntaban, ¿y cómo vamos a poder penetrar
para matar. ¿Cómo lo vamos a herir? Es la pregunta. Y David llega a este ambiente. Recuerden que David está cuidando las ovejitas de su papá. Él está en el campo y recibe la orden de su papá. Él llega allá con sus hermanos. Y cuando él escucha lo que está pasando, su confianza en el Señor automáticamente tomó primer lugar. Y miren lo que dice 1 de Samuel 17. Voy a iniciar con el 45. Y dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré tu cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará a nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y lo tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Qué poderosa esta historia, hermanos. Sí, David llega a un ambiente donde hay terror y temor. Pero la palabra aquí nos enseña que la soledad que David tuvo, tiempos cuidando las ovejas de su padre, en esos tiempos, en esos momentos, él estaba en comunión con el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que, él dice, hubieron bestias que vinieron y querían arrebatar un cordero, pero yo lo maté. David había estado con el Señor y por lo tanto él pudo hablar y actuar como él actuó. David llegó a ser un guerrero más valiente porque el Dios de los ejércitos estaba con él. Y la cosa es, hermanos, que él sabía que Dios estaba con él. Si él no hubiera sabido eso, él no va adelante. Pero él sabía que el Señor iba a ir adelante. Esa es confianza, esa es seguridad. Poder decir, hermanos, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y creerlo es algo muy poderoso, porque hay muchas personas que pueden recitar versículo tras versículo. Buena memoria. Conocen la palabra del libro de Génesis a Apocalipsis. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, aplicarlo. Y David lo pudo hacer. Y entonces desde temprana edad David pudo dar ejemplo de que él creía en Dios. Y fue demostrado en el campo de batalla. Ahí él derrumbó a uno que se burlaba de los hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Y quién es este? Y ustedes, mis hermanos, ¿qué pasa? Bueno, ellos miraban con sus ojos y miraban lo que estaba delante de ellos.
Y nosotros podemos ver que David vio lo que estaba delante de él, pero David sabía quién estaba en él. Gloria a Dios por eso. Ahora, la segunda cosa que deseo que veamos, la primera cosa es aquí valentía, seguridad que demuestra. La segunda cosa que vamos a ver está en 2 de Samuel, capítulo 11. Cuando llegamos a esta historia de David y Betsabé, vemos cómo los años de liderazgo, poder e influencia han nublado la vista espiritual de David. Dice así, 2 de Samuel 11, voy a leer versículos 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora, en este pasaje nosotros vemos que David ha pecado y David ha pecado. Ha pecado. La historia nos dice que él tiene que cubrir su pecado porque él sabe lo que él ha hecho fue algo mal. Y como seres humanos nosotros podemos identificar la situación que cuando nosotros hacemos mal, queremos cubrir nuestro mal. Y eso se ve muy común con nuestros niños, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Yo no hice nada. Y esconden, tratan de esconder, tratan de cambiar la historia. Yo no fui. No sé quién fue, pero yo no fui. Y la palabra de Dios nos dice que David trató de cubrir este pecado, le puso cráneo a esto, pero la cosa es que David perdió razón de que él no pudo esconder nada de Dios. Porque el Dios que él conoció cuidando a las ovejitas, cuando él las estaba pastoreando, ese Dios es el mismo que está mirando su vida ahora que es rey. Y él tiene que tratar con David. Y en el siguiente capítulo, el capítulo 12 de 1 Samuel, nos narra cómo el Señor envió al profeta Natán para tener un diálogo con David, para confrontar a David con su pecado. Ahora, lo que usa Natán es una historia. Usa una historia que le va a pegar a David en su corazón. Es una historia de un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre tiene un corderito que desde chiquito lo tienen y ya es mascota. Duermen con ellos. Es muy apegado a la familia. Sí, hay un rico que en vez de matar uno de sus corderos, va a matar, le toma a este pobre señor, le quita lo que él tiene para satisfacer lo que él tiene que hacer. Y David está escuchando esta historia, y David siendo un pastor, yo estoy seguro que David tuvo sus ovejas favoritas. Pues es obvio, ¿verdad? Estuvo cuidándolas, vio cuando estaban naciendo, quizás ayudó. Y cuando él está escuchando esta historia, él dice, pues obviamente esta persona merece la muerte por lo que hizo a este pobre
a este pobre que le quitó lo que él tenía, algo valioso de su familia. Y entonces dice el versículo 2 de Samuel 11:5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, qué historia tan bonita, ¿verdad? Para poder dejar saber a David que él es ese hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, tú eres aquel hombre. Ahora, cuando David escucha eso, David es conmovido, porque David se da cuenta que él ha pecado. David ve la gravedad de lo que él ha hecho, y de eso, hermanos, sale el Salmo 51. Y quiero leer a usted ahorita Salmo 51, versículo 1 a 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. David escribe esto, David acepta su pecado y David clama misericordia al Dios Todopoderoso, porque él no puede negar lo que sucedió. Sucedió, él fue culpable, ahora Señor, te pido que no me eches de tu presencia. Perdona mis rebeliones. David sabía muy bien que estar fuera de la presencia de Dios. David mató a Goliat porque él estaba en la presencia de Dios. En el mero centro de la voluntad de Dios estaba David. Pero sucedió con su liderazgo que se apartó de la presencia del Señor en el centro. Todavía estaba, pero no estaba en el centro, y por eso él pecó. Y cuando es confrontado, él no le echa la culpa a nadie. Pero tuvo que ser confrontado. Y cuando llegó eso, cuando el Señor trajo al profeta, él tuvo que reconocer aquí, ya no puedo más. Señor, perdóname, porque he pecado y he pecado contra ti. Y te pido que no me eches de tu presencia. Acepto mi pecado y ahora te pido que me perdones. Si usted sigue leyendo la historia, David pidió que pudiera vivir la criatura que nació a Betsabé, pero no vivió. David oró, ayunó y esperó. Y cuando el Señor se llevó el bebé, David se levantó y fue adelante. Porque el Señor dijo que no, y David se levantó y siguió adelante sirviendo al Señor. Él pidió, él esperó, pero no fue la voluntad de Dios. La tercera cosa que deseo que veamos está en 2 de Samuel capítulo 9. Esto fue lo que leímos en nuestra lectura de esta mañana. Deseo que veamos el corazón compasivo de David. 1 de Samuel 20 nos narra la amistad que David tuvo con el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán. Leemos que el rey Saúl tenía problemas emocionales, mentales. Era un hombre celoso, inmaduro, rencoroso, para nombrar unas cosas solamente. Pero David tenía en el hijo de Saúl un amigo muy amado, Jonatán. Y la palabra del Señor nos dice que estaba molesto Saúl porque su hijo estaba al lado de David, lo cuidaba, lo protegía. Y llegó el momento cuando Jonatán vio los colores reales de su papá. David dijo, ¿sabes qué? Tu papá no me quiere, tu papá me quiere matar. No, no te quiere matar, nomás le duele la cabeza.
comió un poco más de lo que debía haber comido, tomó un poco más de lo que debía haber tomado. Y dice David, no, tu papá no me quiere, tu papá me quiere matar. Y a pesar de eso, la palabra de Dios nos dice que siguieron siendo amigos, tuvieron que estar separados, no podían estar juntos como amigos, colegas. La palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel capítulo 31, nos dice que Saúl en batalla y sus 3 hijos fallecieron un día. Y fallecieron por las manos de los filisteos. Y en eso uno de los hijos que falleció fue Jonatán. Y siendo que David y Jonatán fueron buenos amigos, leemos lo que dice 2 de Samuel 9:1. Dice así: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Habrá alguien? Y leímos en los versículos 14 al 13, nosotros leímos que había Mefiboset, que había quedado, no podía caminar porque saliendo la criada cayó el niño, saliendo huyendo. Y vemos que David da honor a su amigo, a su colega. Y lo hace porque él conoció el corazón que tenía Jonatán. David conocía el corazón de Saúl, pero también conocía el corazón de Jonatán. Y el deseo de David era tener memoria grata de su amistad. Él quería hacer algo. Vino a su mente Jonatán y su corazón fue conmovido. Y entonces le demostró el amor a Mefiboset. Y mientras vive David, el hijo de Jonatán va a poder comer en la mesa del rey David. En este pasaje, hermanos, vemos el corazón compasivo de David. Ahora, cuando nosotros vemos a los personajes de la Biblia, y en esta mañana estamos viendo el personaje David, podemos ver sus logros y sus derrotas. En la historia de la humanidad vamos a ver eso, hombres grandes, podemos ver sus logros y también sus fracasos. Y lo bonito de nuestra historia en esta mañana es que David, cuando llegó a sus fracasos, él siempre miró hacia el Señor y pidió que lo perdonara y que lo levantara para poder ser fiel a Él. Ahora, el día de hoy necesitamos hombres que estén listos para pelear la buena batalla. Entonces, quiero que me escuchen, hermanos varones. No padres, varones. Quiero que me escuchen los varones. El Señor está buscando hombres listos para pelear la buena batalla. Y esta batalla tiene que ver con cosas espirituales. No tiene que ver con personas, aunque lo espiritual va a entrar por una persona, ¿sí? Pero tiene que ver con lo espiritual, con la luz y la oscuridad. Y el Señor está buscando a hombres que están listos para pelear espiritualmente en la obra del Señor. La obra espiritual, hermanos, la iglesia va a ser bendecida cuando los hijos de Dios estén listos para pelear. Y el Señor va a bendecir. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay desobediencia, ¿qué hay? No hay la bendición del Señor. Uno está esperando y esperando y esperando. Y el Señor le está esperando y esperando que uno recapacite, mire las cosas que el Señor pone delante de uno. Necesitamos hombres el día de hoy que están listos para obedecer la voz de Dios, no de Chato ni de Lalo, pero que escuchen la voz de Dios. Porque quizás Nacho o Lalo no está hablando lo que el Señor pide. Sí, porque el enemigo se disfraza como un amigo de uno.
pero sabemos que solamente hay un amigo. Y ese quiere estar con nosotros totalmente. Por lo tanto, hermanos, es importante escuchar la voz del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. El buen consolador. Cantamos ese himno. El Espíritu Santo no se queda callado. Habla. Pero espera que nosotros respondamos a lo correcto. Entonces, hombres, como líderes, tenemos que tomar el primer paso si queremos que nuestra familia nos siga. Uno se tiene que poner de pie y empezar a caminar. A ver, ahora, David tuvo que aceptar su pecado y pedirle perdón a Dios. Si David no hubiera aceptado su pecado y hubiera empezado con las listas de por qué él no fue culpable, ya se imaginan la primera cosa que estuviera ahí, ¿verdad? Es que soy hombre. La primera cosa que hubiera dicho. It's not my fault, no es mi culpa. Así me hiciste. No estuviéramos aquí escuchando esta historia si David hubiera empezado con la lista de excusas. David no dio excusas, David pidió perdón. Entonces, mis hermanos varones, cuando el Señor dice que tenemos que pedir perdón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir perdón. No toma mucho cráneo para eso, ¿verdad? Es fácil. Rubén, pide perdón. Entonces, Señor, ok, tengo que pedir perdón. Es fácil. Y Él se encarga de lo demás. Tenemos que ser confrontados. El Señor nos va a confrontar con lo que anda mal en nuestra vida. Y fue interesante en nuestra clase de escuela dominical esta mañana. Nosotros los varones no vamos al doctor cuando sabemos que el doctor nos va a confrontar. ¿Correcto, varones? No somos tontos. ¿Para qué me voy a meter ahí al cerco donde está ese perro, el pitbull? ¿Para qué me voy a meter con él? ¿Para que me va a morder? Lo miro de lejos. Por eso miro al doctor de lejos también, ¿verdad? Paso por la oficina y ahí está el doctor. See you later. ¿Sí? No queremos ser confrontados con algo que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida. Hombres, tenemos que estar listos para pedir perdón cuando el Señor pide que lo hagamos. ¿Y cómo sabe usted si el Señor le está hablando? Mis hermanos varones, no nos vamos a hacer los que no sabemos. Usted y yo sabemos cuando el Señor está hablando con nosotros. Lo sabemos. Si le decimos a nuestro hijo, es que te estoy hablando, es la misma cosa. Y el Señor dice, escucha lo que dijiste, Rubén. ¿No le acabas de decir a tu hijo que le estás hablando? ¿Verdad? Empezamos a rascar la cabeza. Porque el Señor, ¿qué? Nos confrontó. Finalmente, mis hermanos varones, quiero dejarles saber que nosotros tenemos que ser hombres compasivos. Tenemos que tener compasión. Cuando está a nuestro alcance de ser compasivos, tenemos que ser compasivos. Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que demos compasión. Jesucristo pidió que nosotros diéramos compasión. Y sabemos que no podemos ayudar a todo el mundo, pero el Señor va a indicar a quién podemos ayudar. David se hizo la pregunta. Pensó en su amigo. ¿Cómo le puedo dar honra a Jonatán? ¿Hay alguien que vive? ¿Habrá un familiar? Oh, sí, su hijo, Mefiboset. Ok. Voy a ser compasivo. Me gusta saber que después de todo lo que pasó David en su vida, él buscó el rostro del Señor. Y yo creo, varones, que nosotros hemos recibido compasión el día de hoy. Estoy seguro que el Señor ha sido compasivo con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos dar compasión? Una vez más, el Espíritu Santo sabe cómo hablar a nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tener la valentía de decir, Señor, ayúdame
con esta debilidad. Ahora, tenemos que hacer decisiones. La decisión que hizo David cuando llegó a la batalla, estaba con valor y se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con mi pueblo? ¿Qué está pasando con mis hermanos? ¿Que no servimos todos al mismo Dios? Preguntas. Y a veces cuando uno hace preguntas como que no le gusta a la gente, sus hermanos dijeron, cállate, ve a cuidar a las ovejas, metiche. ¿A ti qué te importa? Esa es cosa de hombre. Esa es de hombres, ¿sí? No son cosas de pastorcitos. Ve a cuidar a los corderos. Ve a cuidar a los corderitos. Vete muchacho. David, no. Ustedes son cobardes. La decisión para nosotros varones es, ¿actuamos como David o actuamos como el resto de los guerreros que nomás estaban ahí mirando, verdad? Sí. Lo va a aplastar Goliat, lo va a pisar, ¿sí? Y con una piedra le pega en la frente y cae y le saca la espada de su vaina y dice, y termina matándolo, ¿verdad? Aquí está. Más claro no lo puedo decir, dijo David. Yo creo que en su mente, ¿verdad? Yo creo que volteó a sus hermanos y, ¿qué de las ovejas? Me eché a este león, a este oso, ¿y ustedes qué? ¿Cómo se sintieron sus hermanos? Quizás se agacharon la cabeza, quizás, de vergüenza, que el hermanito, el rorro, vino y hizo lo que no pudieron hacer los valientes. Decisiones que tenemos que hacer constantemente, hermanos. Mis hermanos varones, constantemente tenemos que hacer decisiones cada día. Tengo un CD. Hace 20 años fuimos a una reunión y recuerdo en esa canción, cuando estaba hablando después de una canción y va a entrar a otra, dice, varones, tenemos que ser comprometidos de ser esclavos del Señor, porque cada día o vamos a seguir la carne o vamos a seguir a Jesucristo. Cada mañana cuando nos levantamos tenemos que decidir a quién voy a seguir. Y así como lo pinta, es tan cierto para nosotros varones que cada día el enemigo no quiere que nosotros nos levantemos y estemos listos para confrontar a cualquier Goliat que hay. Hermano Wilfredo, se me hace favor de cerrar la puerta de fierro, ¿sí? Y mi hermano Armando la de madera, por favor. Quiero despedirme de los hermanos de Facebook. Espero que en este día usted pueda reconocer que el Señor quiere obrar en su vida. Si usted es un varón que me está escuchando, le pido que se anime a ser un hombre de valor, valiente y busque del Señor. No tenga temor, el Señor va con usted. Él es el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el que va delante de nosotros. Y que usted no tenga temor, que usted busque al Señor y que usted en esta semana pueda hacer una decisión para seguirle y no tenga temor. Que el Señor lo bendiga y lo fortalezca y lo esperamos que esté con nosotros la semana que viene. Que Dios les bendiga de parte de Bow Heights.